Por favor, vamos a iniciar nuestra escuela dominical de esta mañana. Vamos a orar, por favor. Gracias, Dios amado, por esta oportunidad que nos da de poder estar acá reunidos, Señor, un grupo de sus hijos. Diga a cada uno de los presentes, Señor, como los que nos están viendo en las redes sociales, Señor, que podamos aprender en este estudio, Señor, en esta escuela dominical, Señor, que podamos interactuar, Señor, para poder así aprender, conocerle más a usted y poder ser personas sabias. Gracias, Señor, por la sabiduría que nos da, Señor, en abundancia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Vamos a cantar este canto, hermano, que se titula El ciego Bartimeo. Cántalo con nosotros. Cuando el ciego escuchó que Jesús iba a ir, Camino a Jericó. camino a Jericó, lo salió a recibir. Le gritaba, Señor. Le gritaba, Señor, ten piedad tú de mí, porque ciego estoy yo y no puedo vivir. Cristo le preguntó, Cristo le preguntó, ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió, haz que yo pueda ver. Cristo le preguntó, ¿qué podré por ti hacer? y con fe Y respondió, con fe respondió, haz que yo pueda ver. número 2. Y al salir de ahí, Daba gracias a Dios, daba gracias a Dios, porque sano quedó. porque sano quedó. Cristo quiso ver. El Señor le mostró El Señor le mostró su amor y poder. Cuando el ciego sanó, permitiéndole ver, ese colo también. él sacólo también de otra noche sin luz, pues su pena pagó Cristo allí en la cruz. Él sacólo también de otra noche sin luz, pues su pena pagó Cristo allí en la cruz. Vamos, este mismo Jesús. Este mismo Jesús, Cántalo con nosotros. poderoso de ayer, ¿Cuánto cree que es poderoso hoy también? es el mismo que hoy le dará su poder. Como escrito ya está, todo puede el Señor, como ayer también hoy Y por la eternidad. y por la eternidad. Si tú vienes a Él, Si tú vienes a Él, salvación te dará. Dale en tu corazón, libre y sano te hará. libre y sano te hará. Si tú vienes a Él, salvación te dará. Dale tu corazón, libre y sano te hará. Amén. Puede tomar asiento, por favor. El tema de esta mañana se titula Una misión fuera de la zona de confort. Vamos a estar hablando ahora acerca de cómo es que podemos llevar a esa misión efectivamente.
y vamos a empezar con una pregunta a nosotros. ¿Por qué obedecer el llamado de Dios aunque sea incómodo a veces? ¿Alguien? ¿Por qué obedecer el llamado de Dios aunque sea incómodo? Es un mandato que Dios nos dio, correcto. Sí, muchas veces para lograr algo en nuestra vida sí tenemos que salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? Tenemos que quizás abnegarnos a lo que se nos ha pedido, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos ese famoso versículo que dice que el que quiere, ¿verdad? Venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué más tiene que hacer? No solamente negarse a sí mismo, sino ¿qué más? Dice tomar su cruz. Y eso de tomar su cruz, ¿qué implica, hermano? Sí, a veces la cruz puede parecer pesada, ¿verdad? Puede parecer una carga que no podamos llevar, pero es una cruz, ¿verdad? Y luego, ¿qué tenemos que hacer? No termina ahí. Fíjese lo que dice ese versículo. El que quiera venir en pos de mí, dice primeramente, niéguese a sí mismo. Es decir, cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, ¿qué implica eso? Que nada es importante. Nada más va a ser importante que lo que Dios nos mande a nosotros. Eso es negarse a nosotros mismos. Es decir, nuestras prioridades no van a preceder a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Eso es negarse a sí mismo. ¿Qué otra cosa? Tome su cruz, ¿verdad? Ya dijimos que puede a veces ser un sacrificio que tenemos que hacer y a veces puede parecer una carga pesada, pero lo más importante que dice es sígame, ¿verdad? Negarse a sí mismo, tomar una cruz y seguir a Cristo. El seguir a Cristo, ¿qué implica, hermanos? Ya, por ejemplo, nosotros en la clase no somos simplemente los que le alzamos la pregunta, ¿verdad? No solo somos los que quizás estudiamos, sino que es lo que implica el seguirle a Cristo. Recuerden que hay tres tipos de personas, diría yo, en el mundo, ¿verdad? Una persona atea, hay una persona tibia y hay una persona que seguidora de Cristo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nosotros decimos yo quiero seguir a Cristo? Nos sometemos a lo que Él manda, correcto. El seguir a Cristo ya nos hace ¿qué a nosotros? Nos hace discípulos. Discípulos viene de la palabra disciplina. Entonces, eso nos indica a nosotros, y el seguir a Cristo, ¿qué nos hace a nosotros? Nos hace esclavos, correcto. Nos hace también ser guiados con un propósito de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El seguir a Cristo, hermano, nos hace el quererle conocer a alguien. Es decir, cuando usted andamos conociendo a alguien, ¿verdad? Ya sea de novio, de alguien, ¿qué es lo que queremos de esa persona? Sí, y viceversa, ¿verdad? Buscamos atención y queremos que esa persona nos dé atención a nosotros. Seguir a una persona ya implica el querer conocerle, dónde es que va esa persona, ¿verdad? El querer conocerle qué es lo que hace esa persona. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ser como Cristo, o sea, la palabra cristiano, ¿cómo nos dice la palabra de Dios que debemos de actuar? Como Él anduvo, ¿verdad? Entonces, aquí viene la pregunta, ¿por qué obedecer el llamado de Dios aunque sea incómodo? Muchas veces nos vamos a enfrentar con situaciones en las cuales quizás no queremos hacer el llamado de Dios, ¿verdad? No queremos acudir, no queremos seguirle, no queremos tomar esa cruz, no queremos negarnos a nosotros mismos. Pero eso va de alguna manera a contradecir en realidad lo que nos identifica, que ante todo nosotros somos hijos de Dios, ante todo somos cristianos, ¿verdad? Y para ello vamos a arrancar con los versículos bíblicos que tenemos en el libro de Hechos. ¿Quién lo lee, por favor? Amén. Hechos 8, 26 al 29. Amén. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes,
el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Ok, aquí vemos cosas muy importantes acerca de lo que Dios nos manda a hacer, ¿verdad? Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es... Desierto. Ok, lo estaba mandando a un desierto, ¿verdad? Y, ¿qué era aquí la misión? ¿Cuál era la misión? Que un lugar desierto es un lugar donde usted desea estar, hermano. No, ¿quién quiere estar ahorita en el desierto? Por si acaso usted no lo sabía, hermano, los desiertos pueden alcanzar temperaturas de 120 grados hacia arriba. Entonces, era obviamente un requerimiento que Dios le estaba haciendo, ¿verdad?, a Felipe para que fuera a un lugar que no iba a ser de su comodidad. ¿Qué nos implica a nosotros con el llamado que Dios nos puede hacer a nosotros? Nos va a mandar a lugares, porque es bonito estar en un lugar de aire acondicionado, ¿no es cierto? Si usted tiene que elegir entre un lugar, ¿verdad?, caliente, como un desierto, y un lugar donde tenemos aire acondicionado, ¿qué elegiría usted? Claro, ¿verdad? Si nos requieren, por ejemplo, que vayamos y tengamos que hacer un esfuerzo como que caminar, ¿verdad?, y ir a hablarle a las personas acerca de Cristo, o estar en casita, ¿verdad?, acostaditos en ese sofá, viendo televisión, que es lo que la carne quiere, ¿no? Sí, si somos honestos, eso es lo que quiere el cuerpo. Pero recuérdense, el mensaje se titula Saliendo de nuestra zona de confort, una misión fuera de la zona de confort. Entonces, vemos aquí que Felipe tenía una misión. De hecho, a Felipe tenía un apodo. ¿Cuál era el apodo que le decían a Felipe? Le decían el evangelista. Y ahí usted puede deducir por qué. Porque hablaba a los cuatro vientos acerca de Cristo. Le gustaba hablar. Pero recuérdense que dice la palabra de Dios que Dios pone tanto el querer en nosotros como el qué, como el hacer. La Biblia dice que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Es decir, si nosotros no queremos hacer algo, ¿por qué será? Me refiero a la misión de Dios. Porque no queremos. Sí, si nosotros no queremos hacerlo es porque Dios no ha puesto ese deseo en nosotros. Y eso nos llama a nosotros a despertar y a preguntarnos, Señor, en realidad no estoy haciendo esto, ¿por qué? Entonces, la voluntad de Dios, hermano, puede parecernos a nosotros misteriosa a veces. Lo está enviando a un desierto. ¿Quién iba a ver en un desierto? Imagínese usted, ¿qué iba a encontrar Felipe en el desierto? Otro aspecto, la voluntad de Dios es siempre perfecta. Cuando Dios nos envía a hacer algo, ¿por qué nosotros no podemos dudar de lo que Dios... Escuche bien, lo que Dios nos manda a hacer, no que un charlatán nos diga, mira, Dios me dijo que vayas aquí, ¿verdad? Porque hay de ese tipo de personas. Entonces, pero cuando usted sabe que Dios le ha mandado a hacer algo, ¿cuál debe ser nuestra expectativa acerca de ese llamado que Dios nos hace? Sí, y que las expectativas que van a venir van a ser la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Por eso la voluntad de Dios es siempre perfecta. Ahora bien, digamos, ¿sabe usted como cuáles cosas Dios le va a mandar a usted a hacer? ¿Sabe como cuáles cosas Dios nos puede mandar a hacer? Recuérdese lo que dice el libro, la palabra de Dios acerca del Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Dice que nos guía ¿a dónde? A toda verdad. Y la verdad está ligada con la palabra de justicia. Entonces, todo lo que le mande Dios a hacer a usted, ¿qué va a tener como cualidad, como característica? Va a ser algo justo, va a ser algo verdadero, va a ser algo que siempre nosotros decimos que lo que Dios habla en su palabra tiene tres componentes. La palabra de Dios es profecía, recuérdense. ¿Y cuál es la misión? Los tres aspectos que reúne la profecía.
Y la profecía, hermano, en tiempos reales no es que va a tener a alguien adivinándole, ¿verdad? Que Dios me dijo así. Si usted quiere saber qué es lo que Dios hizo, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Estudiar lo que dice su palabra. Pero ahora bien, hay 3 componentes que usted tiene que tener en mente para saber que lo que Dios le manda a hacer es correcto, es verdad, es justo. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Número 1, que tiene que edificar a la persona, ¿ok? A la persona. En este caso estaba mandando a Felipe. ¿Por qué Felipe pudo discernir correctamente que era un llamado de Dios? Porque si Dios lo mandaba, eso iba a edificar a Felipe. De hecho, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, hermano, ¿quién se edifica primeramente? ¿Quién se edifica? Nosotros mismos nos edificamos. Si nosotros vamos a hablarle a alguien, nosotros pensamos que vamos a, voy a cambiarle la vida a alguien, ¿verdad? Y vamos y le hablamos a las personas de Cristo y pensamos que estamos haciéndole un favor a esa persona. Pero en realidad usted está edificándose a usted mismo. Número 2, esa persona, ¿verdad? Tiene que edificar, con lo que va a hacer la persona, va a glorificar a Dios. Si Dios estaba mandando a Felipe a un desierto, Dios sabía para qué lo mandaba, pero sabía Felipe que Dios se iba a glorificar en ello. Y otro aspecto es que las personas, o unas terceras personas, iban a ser también edificadas. Pero entonces le dice, entonces él, refiriéndose a Felipe, se levantó y fue. ¿Qué cualidad vemos de esa persona a la cual Dios llama? Dice, se levantó y fue. ¿Cómo vemos a Felipe? Me imagino a Felipe que quizás que, digamos que hubiese estado acostado, ¿verdad? Y quizás se estiró y dijo, Señor, aquí estoy bien, ¿verdad? No quiero ir. Si fuese usted y yo, ¿cómo hubiésemos dicho? Mañana voy. Señor, ¿por qué no envías a alguien más, verdad? Señor, pero es un desierto. Y como nosotros siempre, hermano, recuérdense, siempre los humanos, nosotros somos muy buenos para poner ¿qué? Excusas, ¿verdad? ¿Cuál hubiese sido alguna de las excusas que nosotros hubiésemos puesto ahí? Muy caliente, ¿verdad? Le hubiéramos preguntado, Señor, ¿y quién va a llevarme el agua? Me enrocho con el calor. Sí, hermano. Imaginémonos la cantidad de excusas que cualquier persona normal hubiese puesto, ¿verdad? Señor, mira, Señor, no tengo sombrilla, ¿verdad? No tengo un paraguas, porque me voy a quemar, Señor, pero es que no tengo, Señor, ¿qué? Para echarse en ¿cómo se llama? Sunscreen, ¿verdad? Hermano, una cantidad de excusas que hubiesen puesto, pero miren lo que él dice, entonces él se levantó y fue. Que también vemos aquí que no esperó 2 veces que le dijeran, hermano. ¿Qué más vemos de él? Y dice, y sucedió que un etíope, hermano, es lo que se llama ahora en África, Sudán, ¿verdad? El etíope dice, y sucedió que un etíope eunuco, ¿alguien sabe qué es un eunuco? Lo hemos hablado varias veces. ¿Qué era un eunuco, hermano? ¿Cómo? Hombres no sé cómo decir la palabra, porque ya no pueden tener relaciones. Ok, sí, el etíope para empezar era África, ¿verdad? Y dice eunuco, hermano, era un hombre que estaba destinado al servicio del reinado, ¿verdad? Y era especialmente estas personas las capaban. Y aquí hay un montón de cosas, ¿verdad? Para hablar. Pero era una persona que estaba capada, ¿verdad? Era un requisito para servir a la reina. Y ya entendemos las razones quizás por qué, ¿verdad? Ahí había desconfianza del rey, ¿verdad? Ahí había todo ese tipo de cosas, pero esa era la cultura, ¿verdad? Entonces, estamos viendo aquí que el hombre era de diferente cultura. Recuérdense que Felipe era judío. ¿Qué es lo otro aspecto que vemos aquí? Que siendo judío no podía mezclarse, o Felipe no podía socializarse con personas que no fuesen de su propia etnia, o sea, judíos. Pero luego dice eunuco, funcionario de Candace. Candace era un título también de la reina, dice reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, es decir, administraba pues las cuestiones de finanzas del reinado.
En los tiempos modernos esto sería llamado quizás un tesorero, ¿verdad? De reinado. Entonces, y había venido a Jerusalén para adorar, ¿ok? Volvía sentado en su carro, dice, y carro no crea que era un Lamborghini, hermano, no había para ese entonces, ¿verdad? Carro le llamaban a una carroza, una carreta, y que era bueyes. Eso es lo que, entonces cuando usted vea carros en el Antiguo Testamento, no se imagina, oye, habían carros, ¿verdad? Entonces dice, y leyendo el profeta Isaías, ¿quién estaba leyendo al profeta Isaías? No, era el eunuco. Él, recuérdense que anteriormente, hermano, la Biblia, lo que nosotros ahora tenemos como Biblia, estaban en rollos, ¿verdad? Y lo que se llamaban papiros, ¿verdad? Y eso, y la persona, por ejemplo, que andaba hablando de la Biblia, por lo general andaban cargando esos rollos. Y usted dirá, hermano, con que antes cargo la Biblia, imagínense ese montón. Y no eran chiquitos los rollos, eran grandes, hermano, donde ellos podían leer. Y dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y allí ya vemos un propósito de Dios en la cual vemos la voluntad suya, hermano, que nos parecería misteriosa, porque no es cierto que Felipe ahí se habrá preguntado, Señor, pero si yo quiero evangelizar, ¿por qué no me mandas a la ciudad, verdad? No es cierto, hermano, ahí hay mucho por la cual usted puede cuestionar y dice, pero sabemos que cuando Dios nos dice algo es porque Él sabe cuál es el propósito de ella. También sabemos que la voluntad de Dios siempre es perfecta. La voluntad de Dios debe ser obedecida, ¿sí o no? Claro, tiene que ser obedecida. ¿Por qué hablar de Cristo a personas de otras culturas? No sé si usted se ha encontrado quizás con personas chinas, ¿verdad? Y coreanos, se ha encontrado quizás con personas africanos, con personas, ¿verdad?, de otras culturas. Y quizás usted no se ve identificado y dice, quizás esta persona no sé qué religión, pero quizás no nos vemos motivados nosotros a hablar de estas personas porque son de diferentes culturas. Pero ¿cuál es la misión que Dios nos ha mandado? Dice, ir por todo el mundo y ¿qué? Y predicar el evangelio ¿a quién? ¿A cuántos? A toda criatura. No nos está diciendo a los hispanos, no nos está diciendo, ¿verdad?, a los anglosajones, nos dice a todos. Entonces, tenemos una misión que no se limita a las culturas, no se limita al lenguaje, no se limita a ninguna de esas otras cosas. Ahora bien, tenemos otros versículos ahí, Hechos 8, 30 y 35. ¿Quién lo puede leer, por favor? Hechos 8, 30 y 35. ¿Voluntario? ¿Hermana? Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ok, aquí vemos algo muy importante. Véase lo que dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía, ¿quién estaba leyendo de nuevo? ¿El profeta Isaías? El eunuco. Vemos que tenía el eunuco los rollos que yo le decía acerca del profeta Isaías. Y dijo, y le dice Felipe a él, ¿pero entiendes lo que lees? Es algo que nosotros nos debe primeramente que llamar la atención, porque aunque la gente tenga Biblia, dicen que la Biblia es el libro más vendido alrededor del mundo, y es uno de los libros, una de las partes de la literatura que la mayoría de gente tiene en su casa. Si yo pregunto a alguien aquí, ¿cuántos de nosotros podría decir, hermano, tenemos una Biblia por lo menos en casa? Si pregunto, yo sé que quizás todos vamos a decir, hermano, hay una copia de la Biblia en mi casa. Y véase lo que él dijo, ¿y cómo podré
si alguno no me enseñare. ¿Qué estamos viendo aquí del eunuco? Estamos viendo que aunque él sabía un poco acerca de la Biblia, ¿qué era lo que le faltaba a él? Que alguien le hable, alguien le enseñe. Sí, sí, de hecho el libro de Romanos nos dice, hermano, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Verdad? Y aquí vemos póngale así, un ruido, un sonido, una petición de ayuda de parte de Felipe, de parte del eunuco hacia Felipe. ¿Por qué decimos un sonido de auxilio? ¿Por qué? Porque el mundo, hermano, en realidad son ovejas que no tienen pastor. El mundo en realidad son personas que claman a nosotros, enséñame lo que tú sabes. Cuando Jesucristo vio a la multitud que estaban necesitados de muchas cosas, paralíticos, ciegos, y tenían estas personas necesidades emocionales, ¿qué fue lo que dice la palabra de Dios que tuvo con ellos? Jesucristo. ¿Cómo? Tuvo compasión, hermano. Y Dios nos manda a usted, a mí, a que tengamos compasión de las demás personas. Dios nos manda a decir. Y véase lo que pasó aquí. Dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Le pregunta a Felipe. Y recuérdese, hermano, que aunque la gente tenga religión, aunque la gente diga profesar una religión, aunque la gente usted la vea físicamente como que son personas religiosas, ¿qué es lo que usted y yo debemos de saber de esas personas? Testimonio, dice la hermana, ¿qué más? Algo que tenemos que saber de esas personas. Las apariencias que hemos hablado aquí engañan, hermano. Por muy religiosa que una persona pueda parecer, ¿qué es lo que usted y yo debemos de pensar automáticamente acerca de esa persona? Si esa persona, por muy religiosa que sea, ¿pero qué? Pero si no tiene a Cristo en su corazón, ¿qué pasa con ella? No es salva. Y vemos a nuestro alrededor muchas personas religiosas. Usted ve a las personas, por ejemplo, de Irán. ¿Qué es lo que usted ha visto a las mujeres de Irán? Hermano, solamente los ojitos se les ve, ¿verdad? Solamente los ojos. Y andan cubiertas, hermano, de todos lados. De pies a cabeza. Solamente los ojos. Y aparentemente son personas muy religiosas. Pero la palabra de Dios no nos ha mandado a hablarle solamente a aquellos que aparentan o que no tienen a Dios. Estas personas también necesitan de Dios. Necesitan conocer a Cristo. Entonces hay una pregunta muy legítima que le hizo Felipe fue, ¿entiendes lo que lee? Y eso nos hace ver a nosotros que las personas carecen del conocimiento acerca de Cristo. Por mucho que sepan de la Biblia, por mucha Biblia que tengan, hermano, las personas carecen del conocimiento correcto acerca de la palabra de Dios, acerca de Dios vivo. Y dice, y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y aquí Felipe, el eunuco, estaba expresando una necesidad que a alguien le hablara. Y mire lo que sucede después. Y rogó a Felipe. Mire, esta persona, yo cuando leo esto me pongo a pensar, hermano, en una persona que dice, yo necesito de Cristo. Hermano, aunque las personas no nos digan que necesitan de Cristo, sí necesitan de Cristo. Aunque usted lo vea sonriendo, necesita la gente escuchar de Cristo. Aunque usted lo vea que aparentemente estén bien, no haga suposición de alguien que está bien simplemente porque le ve bien económicamente, hermano. Porque tiene buenos carros, porque tiene buenas casas. Eso no dice nada de la espiritualidad de esa persona. Y dice, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Cuando usted que sabe de esto, ¿de quién estaba hablando la palabra de Dios? De Jesús. Pero véase la pregunta que le hace el eunuco. Respondiendo al eunuco dijo Felipe, te ruego que me digas, dice, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿De quién era que no había escuchado el eunuco? De Jesús, hermano. Él estaba leyendo, y supuestamente estaba conociendo al Dios no conocido, como decía el apóstol Pablo. Pero vemos que aquí la gente, hermano, necesita escuchar y saber de Jesucristo. Si usted no lo sabía, hermano, los musulmanes en su cultura, escuche bien, hermano, los musulmanes
en su cultura, a ellos no les hablan de Jesús. No les hablan. De hecho, en muchos testimonios que muchas de estas personas que han crecido en esta cultura islámica, pero en sus países de origen, cuando se les habla de Jesús, es como algo nuevo para ellos. Y por eso es que carecen ellos del conocimiento del Dios verdadero. Conocemos a un Dios, hermano, un Dios que fue violador, de hecho, ¿verdad? El Dios de ellos, Mohammed, ellos lo adoran como un profeta más que a Jesucristo. Entonces vemos aquí una figura, un hombre que necesitaba de Cristo, necesitaba escuchar el mensaje. Y dice, y abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio ¿de quién? De Jesús. Felipe empieza a dar a conocer lo que él sabía de Jesús. Y Felipe no le contrastó a él, no lo confrontó, no confrontó al eunuco diciéndole o poniéndole de menos porque tenía la Biblia y no sabía quién era. Porque ¿qué era lo común de hacer, verdad? Con una persona que está leyendo la Biblia y no sabe lo que lee. Quizás las críticas hubiesen sucedido de parte de Felipe, pero tenés la Biblia y no entendés. Y si usted fuese una persona, no digo qué es, si fuésemos egoístas le decía, que te enseño otro. Pero no, Felipe estaba llevando a cabo la misión por la cual él había sido escogido por Dios. Ya para terminar, hermano, Hechos 8, 36 al 38. ¿Quién nos lee, por favor? Hechos 8, 36 al 38. ¿Alguien? ¿Voluntario? Yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua que te impide de que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí vemos muchos aspectos doctrinales en este pedacito, en este verso. Véase lo que dice, yendo por el camino, ¿verdad? Felipe en el camino iba hablándole a él, le dice, llegaron a cierta agua, y llegar a cierta agua no quiere decir que era una piscina, hermano. ¿Qué se imagina usted? Un charco de agua, ¿verdad? Llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que sea yo bautizado? Suponemos que Felipe ya le había hablado a él, no solamente acerca de Cristo, sino de qué más. Del bautizo, ya lo venía preparando. ¿Cómo llamamos eso nosotros? Cuando viene alguien nuevo y nosotros empezamos a prepararle, ¿cómo le llamamos a eso? Estamos evangelizando, le estamos ya discipulando, ¿verdad? Supongo que Felipe no le venía hablando de las novelas, ¿verdad? No le venía hablando de chisme, le venía hablando de puro salvación, hermano. Y dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Vemos aquí y ahora una motivación, un deseo, un anhelo de parte de este hombre que por primera vez se le había hablado de la salvación en concreto, aunque él ya tenía cierto conocimiento, pero él decide entregar su vida. Mire lo que dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿De qué estaban hablando Felipe? Y le decía que hay algo doctrinal muy fuerte aquí, porque ¿de qué estaba hablando Felipe que le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes? ¿Cuál era la pregunta? Era de la fe, pero hay algo más ahí. Sí, véanse la pregunta. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? La pregunta es, lo que le dijo Felipe, o sea, ¿qué me puede impedir a mí que yo me bautice? Véanse lo que Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Le estaba diciendo, o sea, si tú crees, ¿verdad?, en Cristo de todo tu corazón, pero también de poder, ¿qué era lo que sí podía hacer Felipe? Perdón, el eunuco. ¿Podía bautizarse? ¿Cuál era el requisito? Creer. Ahora bien, aquí viene la pregunta, cuando un niño lo bautizan, me refiero a un bebé, ¿ese niño cree? Se da cuenta que la palabra de Dios nos manda que para nosotros bautizarnos tenemos que saber qué es lo que es, hermano. ¿Por qué? Porque tiene el creer. ¿De dónde procede eso? No viene del corazón, viene de la mente, hermano. Viene de ser consciente de lo que estamos haciendo.
¿Ok? Aquí hay un aspecto doctrinal muy importante, ¿verdad? Que nos dice la palabra de Dios que la persona que se bautiza tiene que tener un conocimiento, tiene que tener una predisposición a creer lo que va a hacer. No lo puede simplemente hacer, vamos a echarte agua y ya. No, no. La persona tiene que saber lo que hace. Y luego dice, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y luego dice, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe al eunuco y le bautizó. Aquí vemos Felipe complementando la misión y el eunuco, hermano, una persona totalmente, recuérdese que venía, por mucho que hubiese sido un siervo, que lo hacía trabajar en un reinado. Alguien que trabaja, por ejemplo, en un palacio, es una persona que tiene un poder, hermano, tiene un estatus. Y al Felipe no le importó el estatus que tenía esta persona, no le importó la cultura que tuviera esta persona, no le importó a Felipe, hermano, su condición. Este hombre, que era lo que necesitaba escuchar el evangelio, necesitaba escuchar las buenas nuevas de salvación. No quedarnos, hermano, con la preposición o la presunción de que esa persona conoce a Cristo, simplemente porque carga una Biblia. Entonces, ya para terminar, hermano, vemos aquí que la vida cristiana es una vida de valentía. ¿Por qué decimos que Felipe fue valiente? Porque no tuvo miedo a hablarle a una persona importante de Jesucristo. Correcto, no tuvo miedo. ¿Qué otro aspecto podemos decir que Felipe fue valiente? ¿Cómo? De hacer lo que Jesús nos mandó. Hacer lo que, de hecho, dice la palabra de Dios, hermanos, que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Qué más podemos decir de la valentía de Felipe? ¿Por qué decimos que era valiente? Se ofreció sin excusas, hermano. No era un lugar bonito donde lo mandaban, pero él obedeció, valiente. Dice que se levantó y fue, dice. No cuestionó, ¿verdad? Y lo que, no sé usted, hermano, pero a mí muchas veces es algo como que, y eso lo vemos con nuestros hijos, ¿verdad? Y yo he hablado con todos ellos, ¿verdad? Y a veces usted les dice, quiero que hagas esto, pero lo hacen a regañadientes, ¿verdad? Como decimos nosotros. Entonces, cuando lo hacen a regañadientes, que usted como padre, ¿cómo se siente? Sí, eso decepciona. Y aunque ellos lo hagan, ¿cuál es el aspecto que nosotros vemos de ellos? Sí, la actitud es como que no lo haya hecho para nosotros, ¿verdad? Porque cuando uno hace algo y uno quiere seguir la autoridad, ¿qué es lo que uno dice? Uno dice, como decía Abraham, heme aquí, Señor. Moisés dijo también, heme aquí. ¿Y qué es lo que quiere decir, heme aquí? Aquí estoy dispuesto. Jóvenes, cuando sus padres les mandan a hacer algo, miren, por mucho que regañadientes, o que usted lo haga, nosotros decimos, hay una palabra que decimos nosotros, balbuceando, ¿verdad? O hablando mal, hágalo. La autoridad ahí son sus padres, ¿entiende? Y lo mismo nosotros como adultos para con Dios, cuando Dios nos manda a hacer algo, hermano, no es cuestión de, no es una situación de cuestionar, hay que hacerlo, hay que obedecer a Dios. También vemos la vida cristiana, hermano, es una vida de fe. ¿Por qué decimos de fe? Porque aquí Felipe iba al desierto, como iba, ¿se acuerda? Abraham cuando tenía que presentar a su propio hijo, ¿verdad? ¿Qué era lo que él iba a pasar a su hijo? Iba a sacrificarlo. Imagínense como padre tener que ir a sacrificar a su propio hijo. ¿Cuál era? Pensémoslo humanamente primero, hermano. Ir a sacrificar a un hijo, ¿verdad? ¿Qué pasaba por la mente de este papá? Imagínense, los hermanos tienen una bebé, ¿verdad? Una niña de 2 años. Imagínense pasar por la mente que Dios les mande a ellos, ¿verdad? Para sacrificar a su hija. Los hermanos dicen, no, hermano, mi niña no. La suegra sí, ¿verdad? Pero no a la niña. Hermano, porque esas son preguntas que, créanme, nos dolería, pero este hombre dice que lo que iba a hacer, ¿cómo le fue contado? ¿Cómo es que le llamamos a nosotros a Abraham? El padre de la fe, hermano. Porque Abraham, hermano, mire, y a punto iba ya de quitarle la vida a su propio hijo por obedecer a Dios, pero Dios lo detuvo y le dijo, no, solamente quería probar tu fe. Dios nos prueba nuestra fe a cada momento, hermano.
Entonces, ya como última instancia, hermano, como último aspecto, la vida cristiana es una vida de obediencia. No podemos decir nosotros, Señor, te amo, y no obedecer su palabra. No tiene coherencia eso. Señor, yo haría todo por ti, ¿verdad? Como decía Pedro. Pero no obedecía. No decía lo que el Señor le decía. Entonces, recordemos que la vida cristiana, hermanos, no es de cargar una Biblia, no es de estar todo el tiempo en los servicios bíblicos. ¿De qué se trata la vida cristiana? De obedecer, hermano, de vivir esa vida. El mensaje de la predicación tiene mucha relación con esto. Se trata acerca del Dios busca siervos. Entonces, una pregunta más, hermano, para ya terminar. ¿Qué pasos de obediencia necesita un nuevo creyente? ¿Qué necesita un nuevo creyente? ¿Qué pasos de obediencia necesita un nuevo creyente? ¿Estar dispuesto? ¿Qué más? Pasos de obediencia. Creer, ¿verdad? Un paso de obediencia también. ¿Y qué más necesita ser un nuevo creyente, hermano? Llevarlo por el proceso de discipulado y que se bautice, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con personas que tienen 10, 20, 30 años en el Evangelio y dicen, no quiero bautizarme todavía? Recuérdense que obedecer es uno de los requisitos para llevar una vida que agrade a Dios. Entonces, sí, como cristianos, los primeros pasos, hermanos, es creer, ¿verdad? Estar dispuesto, estar sumiso a Dios y sobre todo, hermanos, querer llevar a cabo todo lo que se nos pide acerca de Dios. ¿Y cómo podemos ayudar nosotros a un nuevo creyente a crecer, a obedecer la voz de Dios? ¿Cómo no? Y esta pregunta es muy importante, hermanos, para que nosotros pongámosle atención y que podamos opinar acerca de ella. Fíjense bien, dice la pregunta, ¿cómo ayudamos nosotros a un nuevo creyente a obedecer la palabra de Dios? ¿Cómo le ayudamos nosotros? Seguimiento. Le podemos dar seguimiento. ¿Qué más? Correcto, el testimonio. ¿Qué más? Sí, y como dijeron ustedes, el testimonio, ¿qué tal, hermano? Dando el ejemplo a ellos. O sea, no podemos esperar algo mejor de ellos si nosotros no les estamos dando el ejemplo, ¿verdad? Ser personas que demuestran una afinidad de bondad hacia ellos, ¿verdad? Ser personas ¿qué tal? Se preocupan por ellos. Sí, tenemos que preocuparnos por las personas. Llamarles de vez en cuando, ¿verdad? Hermano, ¿cómo está? ¿Verdad? Máxime las personas nuevas, hermanos, los que ya estamos aquí, pues bueno, usted es un hijo de Dios y espero que no sea dependiente usted de los hermanos, sea dependiente de Dios, pero no de los hermanos. Pero también, hermanos, las personas nuevas necesitan que nosotros estemos siempre preocupándonos por ellos. Porque cuando nosotros, más adelante vamos a hablar de eso, pero ¿cuáles son una de las características de las ovejas? ¿Qué me puede decir unas características de las ovejas? O bueno, las mudas de piel, hermano. ¿Cuáles son una de las cualidades de las ovejas? Que escuchan la voz del dueño y los siguen. Ok, sí, pero fíjense que una cualidad de las ovejitas, hermano, es que son tontas. Ya me dijo tontos. No, estas son las ovejas, hermano. La naturaleza de las ovejitas es que son tontas. Hermano, se van, se pierden. ¿Por qué se acuerda usted de la oveja perdida? Porque, hermano, se van y un lobo les está acechando. ¿Y qué hacen ellos? Se van donde el lobo. Y eso tenemos nosotros que entender de las personas. Son fáciles para engañar, hermano. Y las ovejas tienen esa naturaleza, ¿verdad? Que son tercas a veces. Eso nos lleva a nosotros a darnos cuenta que necesitan que se les cuide, ¿verdad? Por eso es que Dios escogió a pastores. Pero hay algo que dice la palabra de Dios acerca de Jesús como el buen pastor. Dice, el buen pastor, ¿qué hace por sus ovejas? El buen pastor su vida da por las ovejas. Anda con su callado para cuando... ¿Por qué cree que sirve el callado? ¿Qué es el callado? Es la vara que sirve para jalarlas, ¿verdad? Cuando se quieren ir del redil. Y entonces, pero la oveja, hermano, como decía el hermano, cuando escuchan la voz de su pastor, ¿qué hacen las ovejas? Oyen, ¿y qué hacen, hermano? Le siguen. Entonces, vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a orar, vamos a tener un pequeño momento de refrigerio, va a haber cafecito ahí, agua, puede ir al baño, así que vamos a orar. Dios,
Gracias por su palabra, gracias por la escuela dominical que hemos tenido, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas. Sabiendo, Señor, que muchas veces el lugar de confort puede ser de doble filo, Señor. Puede quizás, Señor, acostumbrarnos, Señor, a esa estabilidad, Señor, de estar bien en un lugar, como también, Señor, nos puede también opacar esa motivación de servirle, Señor. Permita, Señor, que ese lugar de confort, Señor, no sea para nosotros una costumbre, sino que pueda ser, Señor, algo en la cual nosotros podamos reflejar y que podamos relajarnos, Señor, pero no tomarlo, Señor, como una libertad para no obedecer su palabra. Permita, Señor, que siempre tengamos nosotros algo que hacer, Señor, porque usted llama a esos obreros, Señor, que están primeramente ocupados, no que estamos ociosos, Señor, sin nada que hacer. Señor, y que usted nos pueda seguir utilizando para su gloria y su honra. Reconocemos que su palabra, Señor, es su voluntad y tenemos que obedecerla. De antemano, gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Saludémonos, hermanos, unos a otros y por favor pasemos a un refrigerio, tomar un cafecito o algo.